Fíjese lo que dice el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjese lo que nos está diciendo el versículo 6. Sencillo. El título de este estudio pudiera ser las aflicciones o las pruebas de el cristiano. Este versículo, el versículo 6, simple y sencillamente nos está diciendo que mientras vivamos en este mundo, seamos cristianos o no, seamos creyentes o no, vamos a pasar por situaciones difíciles en esta vida. Es que nosotros vivimos en un mundo caído, un mundo que fue contaminado por el pecado que entró a través de Adán y Eva. Y desde entonces, seamos fieles a Dios o no, dice Jesucristo hablándole a sus hijos, en este mundo tendréis aflicciones, tendréis problemas. Y no es que no tengas fe, porque hay cristianos bien intencionados, pero cuando ven a una persona, a un cristiano que está teniendo aflicciones, que está pasando por pruebas, por enfermedades, ¿qué hiciste? Algo mal has de haber hecho. No necesariamente. Sí, muchas veces nosotros cosechamos lo que sembramos. Desobedecemos la palabra de Dios, vamos a sufrir. Pero hay otras ocasiones que cuando, aunque no desobedezcas la palabra de Dios, Jesús dijo, van a venir aflicciones. Un ejemplo que me viene a la mente sería Lázaro y sus hermanas. ¿Cómo se llamaban las hermanas de Lázaro, Ricky? Marta y María, correcto, Ricky. Dice la Biblia, si tú lees bien los evangelios, que Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas. Eso está bien claro en la escritura. Es más, tanto los amaba que la Biblia dice que Jesús pasaba mucho tiempo en la casa de esta familia. Allí comía, ahí descansaba, ahí se hospedaba. Eran amigos cercanos del Señor Jesús. Pero si seguimos leyendo la Biblia nos vamos a dar cuenta, todo el mundo conoce esta historia. ¿Qué le pasó a Lázaro? ¿Se recuerdan? Y la Biblia es específica, dice, Lázaro al que amaba a Jesús. ¿Qué le pasó? Dice que se enfermó. Y fue tan grave su enfermedad. Lázaro, alguien que amaba a Jesús y que Jesús lo amaba a él también. Para que vea que los sufrimientos también, nosotros también vamos a ser partícipes de esas cosas. Y dice que enfermó y tan grave fue la enfermedad de Lázaro que ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Lázaro? ¿Qué le pasó a Lázaro, muchachas? Se petateó, colgó los guantes, colgó los tenis, se murió. Y Jesús lo amaba. Yo no quiero ser negativo, pero sí quiero ser bíblico. Y tú que me estás escuchando, que sirves a Dios, o aunque no lo sirvas, en este mundo, si Cristo no viene, es muy probable que tú vas a experimentar la muerte aquí en este mundo. Yo conozco cristianos que sus hijos están perdidos en las drogas, aflicciones. Cristianos que se les murió su hijo, su hija. Y son cristianos que aman a Dios, que han pasado por situaciones difíciles. Pero Jesús nos hace una promesa, no solamente que vamos a tener aflicciones, sino que nos dice, pero confiad.
porque yo he vencido el mundo, he vencido el pecado, y aunque ustedes estén pasando o pasen por situaciones difíciles, o sea, la promesa de Jesús no es ven a Cristo y se te van a acabar los problemas. No, quizás va a ser totalmente lo contrario. Vienes a Cristo y te van a comenzar más problemas, situaciones difíciles. Entonces, Cristo nunca nos prometió que no íbamos a tener problemas, ni pruebas, ni situaciones difíciles, pero sí prometió estar con nosotros en medio de los problemas y de las situaciones difíciles. Y bueno, de eso es que queremos hablar. Una vez más, ya va a entender más el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. No todos los sufrimientos y todas las pruebas son necesarios o necesarias. Hay sufrimientos, hay aflicciones que el ser humano experimenta, pero no es porque es la voluntad de Dios. El domingo les decía que yo digo que más o menos el 90-95% de nuestros sufrimientos son causados por nosotros mismos, por nuestras malas decisiones. Entonces veamos aquí una vez más, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo quiero que note dos cosas de este versículo. Lo primero, diversas pruebas. La primera característica de las pruebas es que dice diversas pruebas, o sea, que las pruebas vienen en diferente tamaño, diferente sabor y diferente color. Hay de todo. Hay por lo menos 3 clases de aflicciones o de sufrimientos. Apúntalo si estás tomando notas. Están los problemas físicos, las pruebas físicas, que tiene que ver con enfermedades. Esto en la Biblia podemos ver muchos hijos de Dios que pasaron por enfermedades. Por ejemplo, Pablo. Dice la Biblia que un aguijón mandado de Satanás, o sea, él pasó por alguna clase de enfermedad, y otras personas más. La segunda clase de pruebas serían pruebas emocionales. Problemas emocionales. Y de esto también lo podemos ver en la Biblia. ¿Se recuerda de Elías? El profeta Elías ya estaba cansado de vivir en este mundo, que un día le dice a Dios, ya llévame, ya mátame, ya no aguanto más. Y era cristiano. Muchas veces nosotros juzgamos a personas que están entregadas a Cristo, que están pasando por depresión. No, esto sucede mucho. Eso se le llaman problemas emocionales. Jonás fue otro que ya quería morirse. Ya mátame, Señor, ya por el problema de enojo que tenía. Y así sucesivamente. Y están también los problemas espirituales. También Juan el Bautista es un buen ejemplo. Cuando estaba en la cárcel, dudó en su espíritu de si Jesús era el verdadero Mesías o no. Entonces, diversas pruebas, diversas situaciones difíciles. Es lo primero que dice el versículo 6, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diversas pruebas. Es la primera característica de las pruebas. La segunda característica es que las pruebas son difíciles. Lea otra vez el versículo 6 donde dice, si es necesario tendráis que ser afligidos. Esa palabra afligidos, ¿qué significa para ustedes, Ricky? Jamie, ¿qué significa para ti afligido?
habla de una lanza puntiaguda. ¿Cómo? ¿Sí dije bien? Puntiaguda. Donde alguien llega y con esa lanza llega y te hace así. Aflicciones que llegan hasta el corazón. De eso está hablando. Pregúntale a hermanos en la fe que se les han muerto seres queridos a ver si no han sentido peor que una lanza que los traspasa. Pregúntale a María, la mamá de Jesús, si no sintió eso cuando mataron injustamente a su hijo Jesús en esa cruz. Habla de un sufrimiento profundo, heridas profundas. A eso se refiere cuando dice diversas pruebas. Y aquí quiero hacer una pausa o un entre paréntesis. Yo no sé cómo, pero se ha metido a la cabeza de los cristianos, a la doctrina de la iglesia, que los cristianos no lloramos. Entonces, algún ser querido se te muere y normalmente los que los cristianos dicen, no, mira, yo no lloro porque yo estoy gozoso y alegre porque mi papá, mi mamá, mi tío está caminando en las calles de oro. Sí nos debemos de gozar y alegrar porque ya están caminando, pero también debemos de llorar. ¿Tú sabías que no es saludable no llorar cuando estás triste? Que te lo quedes en el corazón. Eso te afecta psicológicamente tus emociones como no te lo imaginas. Y yo no lo estoy inventando. Si tú vas, a ver, ábrame la Biblia y léanme con el micrófono allí. Primera de Tesalonicenses 4:13, perdón. Abra su Biblia en primera y póngale una marca aquí que vamos a regresar a Pedro. Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen. Que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjese lo que los justos no morimos. Los justos dormimos en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Pero fíjese lo que sigue diciendo. Para que no os Todo, entristezcáis. desde el principio. Adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. O sea que allí la Biblia te está dando la luz verde para que te entristezcas cuando pasas por problemas difíciles. En este caso es la muerte de un ser querido. Sí, sabemos que están en el cielo si aceptaron a Jesús, pero tú no te creas un superhéroe. Si Jesucristo lloró cuando murió su mejor amigo Lázaro, ¿se recuerdan el versículo más pequeño de la Biblia? ¿Quién te crees tú que eres más fuerte como Superman o Batman o Spider-Man o alguien para no llorar cuando un ser querido? Y ese problema yo lo tenía hace muchos años cuando no entendía esta palabra. Morían personas en Cristo y yo casi regañaba a las personas cuando en el sepelio estaban llorando. No, hermano, no debe de llorar. ¿Cómo que no debe de llorar? Qué equivocado estaba yo. Como la palabra nos enseña. Así es que si alguien me está escuchando y tienes que llorar, llora. Por algo Dios inventó las lágrimas. Llora porque al llorar te estás liberando de muchas cosas. No es pecado llorar. Es saludable para el alma. Pero cuando llores, asegúrate de ir a donde los pies de Jesucristo y derrama tus lágrimas ante Él. Y dice la Biblia, bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados. Hasta ahí vamos entendiendo, mis amados hermanos, amigos, el misterio de las pruebas, del dolor. Pero bueno, seguimos en el versículo 7. Bueno, vamos a leer el 6 para entenderlo ya. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y luego fíjese lo que dice el 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sea sometida a prueba vuestra fe. Las pruebas, en tercer lugar, la tercera característica de los sufrimientos, de las pruebas, de las aflicciones, es que mire, hay cosas que nos dicen la verdad y es cruel la verdad, pero así es. Por ejemplo, si tú te subes a una báscula, ¿sí sabes lo que es una báscula? Tan serio, ni una amén aquí las señoritas aquí, calladitas están. Una báscula, ¿saben qué es una báscula, no? No saben, no saben. ¿Cómo se dice de otra manera báscula? Una pesa, un scale. Y te subes, esa no te va a mentir. Si estás gordo, no te va a decir, ay, estás bien flaquito. No, te va a decir los kilos o las libras que pesas. Otra cosa que no miente es el espejo. Si tú pones tu cara en el espejo y eres feo, el espejo te va a decir que eres feo, aunque me están viendo puros bonitos, ¿verdad? Tienes arrugas, las arrugas te van a enseñar, no te va a esconder nada, el espejo te va a decir la verdad. Lo mismo con las estadísticas te dicen lo que es. Por eso es bueno leer estadísticas. Bueno, lo mismo con las pruebas. Las pruebas han sido diseñadas por Dios para revelar lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. ¿Me están entendiendo? Dice la Biblia, yo hice que pasaras por el desierto esos 40 años para que tú te dieras cuenta lo que había en tu corazón. No que Dios, los voy a hacer que pasen por 40 días en el desierto. No, ese desierto lo hubiesen podido pasar ¿en cuánto tiempo? ¿Se recuerdan, Jazmín? El desierto de que pasaron los israelitas por 40 años, ¿en cuánto tiempo lo hubiesen podido pasar? Jamie, Ricky, ¿alguien? 11 días. Sin embargo, dice la Biblia que por la dureza de su corazón duraron 40 años en cruzar un desierto que hubiesen podido, apúntalo, 11 días. Y después la gente dice, es que Dios los hizo pasar por 40 años. No fue Dios. Dios quería que ellos pasaran rápido, pero por la dureza de su corazón es que duraron 40 años. Y en esos 40 años los israelitas, los judíos, los hebreos, como tú les quieras llamar, descubrieron que sí, Dios los había liberado de Egipto. ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios en sacarlos de Egipto? Un día, una tarde, una noche. Es lo que le toma a Dios para liberarte del infierno y del pecado. En un segundo, si tú
doblas tus rodillas y le pides perdón a Dios, en menos de un segundo Él te perdona. Y todos tus pecados quedan sepultados en el olvido, porque dice que Dios ya nunca más se acuerda. Bueno, en un abrir y cerrar de ojos, Dios los liberó de Egipto. Les tomó un día para salir de Egipto, pero ¿cuánto tiempo? Se dieron cuenta en el desierto que a Egipto, un día les tomó para salir de Egipto, pero les tomó 40 años para que Egipto saliera de su corazón de ellos. Y a través del desierto, a través de la aflicción, es que ellos, no que era la voluntad de Dios, es por la dureza de su corazón que pasaron por ese desierto. Y ya que estuvieron en el desierto, en la aflicción, entonces ellos pudieron ver lo que había en su corazón. Amargura, desobediencia. Y no que sea la voluntad de Dios que tú estés pasando por esa situación difícil, pero ya que estás pasando por esa situación, porque déjame repetirte otra vez, Dios no manda enfermedades. El que manda, el que es el autor del pecado, el que es el autor de las tentaciones, el diseñador de lo malo es el diablo, no Dios. Pero la gente culpa a Dios. Como el diablo es un embustero, mentiroso, chismoso, ¿verdad? Que le echa la culpa a Dios y la gente se lo cree. Pero es a través de las pruebas y de los momentos difíciles que tú vas a saber realmente de lo que estás hecho, realmente lo que hay en tu corazón. Entonces, cuando tu fe es real, es como el oro. Una vez más aquí dice, versículo, ¿dónde estamos? En el 7. 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Usted sabe que el fuego purifica el oro, ¿sí o no? Pregúntele a los mineros, ¿encuentran un pedazo de oro? Está sucio, está contaminado. Lo meten al fuego y el fuego quita las impurezas hasta que te deja el oro puro. Y ahí es donde sacan que 17 quilates, que 20 quilates, que 30. Entre más pasa por el fuego, más puro el oro. Eso mismo pasa con nosotros. Cuando tenemos que pasar por pruebas, y si somos genuinos y tenemos una fe verdadera en Cristo Jesús, vamos a salir más puros, más limpios, más fuertes que nunca. Pero si tu fe no es como el oro, si tu fe es como la madera y te cae fuego, ¿cómo vas a salir? El fuego purifica el oro, no lo destruye, pero a la madera la consume, la quema, la acaba. Aquí podemos aprender un principio importantísimo. Cuando tú escuchas de personas que ¿dónde está fulanito de tal que ya no viene a la iglesia? Que ya dejó la fe. ¿Y por qué? Es que le vinieron uno de problemas. Las personas que abandonan la fe por causa de los problemas, dijo Jesucristo, es que no tenían una fe verdadera como el oro. Parecían la pura verdad, pero eran pura fayuca, fake, pura imitación. Eran hermanos construidos con madera. Y por eso cuando vinieron las pruebas y las situaciones, ¿cuántas personas yo he conocido desde que me recuerdo, desde que era un niño hasta ahorita, que estaban en la iglesia, sirviendo en el coro, sirviendo en la iglesia, yendo a evangelizar, pero por causa de situaciones difíciles, abandonaron su fe?
es que estas personas, es triste decirlo y es difícil y muchos se me van a enojar, pero no tenían una fe genuina. No, que si era sincero. Tú puedes ser sincero y sinceramente estar equivocado. Estaban hechos de madera. ¿Y cuántas personas he conocido que les viene problemas? No, yo cuando no era cristiano estaba más feliz, más contento. Puras mentiras del diablo. Qué feliz, qué contento. Te traían a chicotazos. Pero a la gente se le olvida, ¿no? Cuando la esposa lo iba a abandonar por borracho. Cuando ya los doctores no le daban esperanza por tanto tomar, por tanto fumar, que parecía pipa y ya se le habían dañado los pulmones y todo eso. Olvídese. Entonces la pregunta para ti, hermano, amigo que me estás escuchando, ¿qué clase de fe tienes tú en Cristo Jesús? ¿Eres oro o eres madera? A ver, pregúntale a los que están ahí a su lado. Pregúntense, muchachos, ¿de qué es tu fe? ¿De oro o de madera? Adelante, adelante. O de plástico, dijo Ricky por allá. El plástico se derrite rápido. Entonces ahí está la tercera característica de las pruebas. Las pruebas nos enseñan, nos demuestran de lo que estamos hechos. Dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, va a ser manifestada en alabanza y gloria y honra cuando venga Jesucristo. Gracias. Por eso ahorita no debemos de juzgar. Ahorita, ¿cómo va el dicho? Corazones vemos, corazones no sabemos, ¿o cómo? Caras vemos, corazón. No vamos a saber al 100% las personas que fueron genuinas hasta que Jesucristo se manifieste. Porque ahorita tú te podrás engañar a ti mismo y podrás engañar a las personas a tu alrededor, pero a Dios jamás lo podrás engañar. Si tu fe no es genuina, cuando Jesucristo se manifieste en su segunda venida, dice que Él le va a dar su recompensa a todos de acuerdo a sus obras. Será manifestado en la venida de Jesús. Que ahorita, mire, usted va a la iglesia y todo el mundo parece cristiano. No te creas de eso, porque en la iglesia es donde se mete lo peor de este mundo. ¿Y qué podemos hacer? Como pastor, ¿yo qué puedo hacer? ¿Correrlos? No, pues es el lugar donde se le tiene que atender, se le tiene que predicar, se le tiene que enseñar. Digo esto porque hay muchas personas, ya no voy a la iglesia porque ahí yo conocí a uno que mataba y ahí estaba. O hipócritas. Pues ¿a dónde más vas a mandar a los hipócritas? Pues a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios y cambien. A los adúlteros, a los afeminados. ¿A dónde? A la iglesia, no para juzgarlos con el dedo, sino para abrazarlos, compartir la palabra de Dios con ellos y esperar que cambien y que su fe sea genuina. Pero si no es genuina, la fe de estas personas será descubierto en la venida de nuestro Señor Jesús. Y allí es donde el Señor Jesucristo dice que va a separar las ovejas a su derecha y las cabras o las chivas a su izquierda. Y nosotros nos confundimos, ¿no? Pero Dios no. Porque las chivas y las ovejas, las dos son muy parecidas y las dos le hacen me, pero no todo el que dice me es genuino.
Tremendo, ¿no? Personas que se dicen que son cristianos y de genuino no tienen nada, mecánicos que son tranzas, pero según, aleluya, aleluya, gloria a Dios y no sé qué tanto. Gente tranza en las iglesias, gente hipócrita en las iglesias y uno se queda como, pues, ¿qué está pasando? Bueno, estas personas, cuando Jesucristo venga, ahí nos vamos a dar cuenta todos. Y esperemos que ese día usted me vea y que cuando yo esté ante el Señor Jesucristo, me diga, ovejita a tu derecha. Porque si me dice a la izquierda, es que nunca fui oveja, sino que fui una chiva. Y eso que le voy a las chivas de allá de Guadalajara, Tremendo. Bueno, vamos a terminar ya entonces con el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, versículo 9, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios sabía que no iba a ser fácil vivir en este mundo. ¿Cuántos padres no están sufriendo por sus hijos perdidos en la drogadicción? ¿Cuántas parejas no están sufriendo en su matrimonio y ya listos para divorciarse? Y por eso Pedro escribe en el versículo 8, léanlo otra vez conmigo. A quien amáis sin haberle visto. Si tú de veras lo que te va a motivar en este mundo para seguir adelante a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, es lo que dice Pedro aquí. Que no tengas una religión o una filosofía solamente, sino que realmente aprendas a enamorarte de Cristo. Jóvenes, si algún consejo yo les puedo dar a ustedes, es eso. Enamórense de Jesús. Porque si tú aprendes a amar al Señor Jesucristo, el cristianismo no se te va a hacer difícil. Los mandamientos, como dice la Biblia, no van a ser gravosos para ti, porque estás enamorado de Jesús. Y Pedro les dice, a quien amáis sin haberle visto. Qué curioso, porque Pedro no podía decir esto del mismo, porque Pedro sí había visto a Jesús. ¿Sí o no? ¿Lo había visto, sí o no? Había pasado 3 años bien cerquitas de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice, ustedes que no lo han visto, en quien creyendo, versículo 8, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo que Pedro nos dice que nos tenemos que alegrar en medio de los problemas? ¿Quién? Solamente un demente, un loco, puede ponerse alegre cuando le vienen problemas y situaciones difíciles. O vamos a ser honestos, ¿cuántos de ustedes aquí cuando les viene un problema, una aflicción, se ponen contentos, alegres? Y yupi, yupi, ¿cuántos de ustedes se ponen alegres con las aflicciones? Pero aquí que hemos leído, ¿sí abrieron su Biblia? Empezando del versículo 6, dice, en lo cual vosotros, fíjese lo que dice el 6, os alegráis cuando les vienen problemas. Y en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. ¿Cuál es la clave para
No que no vamos a sufrir. Aquí está hablando de la paz de Dios en medio de las tormentas y de las situaciones difíciles. Pero la clave para pasar por problemas difíciles, por pruebas, por aflicciones y por sufrimientos, con una actitud de gozo, alegría y confianza en Dios, es precisamente eso. Asegúrate que estás viviendo una relación de amor con Jesús. Porque el amor lo soporta todo. Y si tú solamente estás yendo a la iglesia por cumplir, o porque tus papás te llevan, o porque es lo que hago y mis papás me enseñaron esto y es lo que hago todo el tiempo, tengo noticias para ti. Cuando vengan problemas y situaciones difíciles, te vas a alejar de Dios, te vas a alejar de la iglesia, como muchos lo han hecho. ¿Por qué? Porque no estaban realmente enamorados de Jesús. Y Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. Esa es la clave para poder soportar con resignación y con paz en el corazón los problemas que vengan. Y el apóstol Pablo nos dice que si tenemos esa actitud, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada, ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Gracias a Dios que a nosotros Dios nos ha protegido, mi familia. Hemos pasado yo pienso que las situaciones más difíciles que hemos pasado han sido la muerte de seres queridos. Todo comenzó con mi esposa. En 1994, su hermano Beto, a los 27 o 28 años, pasó a la eternidad. Nunca yo había experimentado el dolor que causa la muerte hasta que lo vi en familia con mi esposa. En ese tiempo mis suegros acababan de venir a los pies de Jesucristo. Todo era hermoso, pero no pasó mucho tiempo cuando muere trágicamente este muchacho Beto. Eso fue una prueba difícil, dolorosa, que el que no ha pasado por eso no sabe de lo que está hablando. Su fe de la familia de mi esposa fue probada. Pero gracias a Dios que a pesar de esa muerte trágica, ya 1994 hasta ahorita, han pasado muchos años y mi familia, la familia Figueroa, continúa en los caminos de Dios. Sigan adelante. Nosotros experimentamos la muerte de mi hermano Güero, despacito después de Beto, después mi mamá. Y fue doloroso para el que no se le ha muerto un hermano, una mamá. Es como si agarran la lanza y Pero gracias a Dios que pasamos por esas situaciones. Y aquí estamos firmes sirviendo a Jesucristo. Pedro, el que escribió esta epístola, poco tiempo después de haber escrito Primera de Pedro, Segunda de Pedro, lo tomaron preso. Y aquel que negó al Señor Jesucristo 3 veces antes de que cantara el gallo,
lo llevaron para morir igualito que Jesucristo en una cruz. Pero su fe era tan real como el oro puro. Su amor hacia Jesús era tan genuino. ¿No se recuerdan después de haber negado a Jesús que Jesús cuando resucitó se le apareció y le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y ya el último, Pedro llorando amargamente, estoy seguro: Señor, te acabo de negar y me preguntas que si te amo. Y le dice: pero tú conoces todas las cosas y tú sabes que te amo, le dice Pedro. ¿Sí se recuerdan? Ahí fue honesto Pedro, no dijo él, no usó la palabra agape, que es el amor perfecto. Porque Jesús le estaba preguntando: ¿me amas con amor agape? ¿Saben cuál es ese amor, verdad? El amor divino, el amor de Dios, el amor puro, perfecto. Y Pedro le dice: yo te amo con un amor fileo. Fileo, que quiere decir me caes bien. Pero no puedo decir que te amo con ese amor perfecto porque te acabo de traicionar. Pero Jesucristo le dijo: está bien, ve y apacienta mis ovejas y tú vas a aprender a amarme. Y yo no sé cómo estás tú hacia tu amor al Señor Jesús. Quizás tú dices: pues le acabo de fallar, ¿cómo voy a decir que le amo? Pero si tu fe es genuina, el Señor te va a enseñar y tú vas a aprender a amarlo conforme. Y Pedro lo llevaron hasta una cruz, pero tanto era su amor y tan genuina era su fe, ¿qué fue lo que dijo Pedro según la tradición? No la Biblia, sino la tradición. Yo no soy digno, Jamie, dijo Pedro, de que me crucifiquen como mi Señor. Crucifíquenme, pero al revés, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Y dice la tradición que así fue como entregó su vida Pedro. Tú moriste por mí y ahora yo muero por ti. Pasó la prueba. En este mundo tendremos aflicciones, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Yo sé que a muchos de ustedes el Señor les habló que han estado pasando por situaciones difíciles y te has preguntado por qué. Creo que no vamos a tener respuestas al 100% hasta que lleguemos allá a la eternidad. Hay muchos misterios. Pero en medio de toda esa incertidumbre, jamás hay que dudar de la fidelidad y del amor de Dios. Que pese a las circunstancias y lo que estás pasando, nunca se te olvide, Dios te ama y Él está no en contra de ti, sino está a favor de tu vida, de tu familia, de tu salud, de tus finanzas.